Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Este es Curriculum Vitae, uno de los poemas más hermosos y profundos de nuestra poeta mayor Blanca Varela. La historia de la poesía peruana es riquísima porque en ella figuran nombres como el suyo, o el de César Vallejo, Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eyelson, María Emilia Cornejo. La lista es larguísima. Sin embargo, esta lista se continúa escribiendo hoy y en gran parte gracias a la apuesta de las editoriales independientes que les abrieron y aún les abren sus puertas a poetas nobles y consagrados cuyas historias, algunas de ellas, vamos a contar hoy en Presencia Cultural. Dramaturgo, guionista y una voz muy importante del espacio público digital. Nuestro invitado de hoy, Eduardo Adriancén, se mueve con soltura entre el teatro y la televisión y de su genio han salido éxitos como La Perricholi, Nuestra Historia o El Último Bastión en la pantalla chica y El Día de la Luna o Cuídate de mí en el teatro. ¿Cómo lo hace? Aquí nos revela algunos de sus secretos. Tantas cosas que siento que podría hablar contigo. Porque eres un poco de todo, diría. Ah, sí. No sé, yo era un chiquito muy metido en todo. Ahí empieza todo el asunto. Ya. O sea, desde chibolo era bien metido, me metía, curso de teatro me metía, casting de eso me metía, televisión me metía, iba a los estudios, no sé, me metía mucho. Sí. Entonces, como he empezado chico, claro, ya son 38 años chambeando. 38 años. Sí, lo cual es respetable, ¿no? Ya me empiezan a decir legendario, esas cosas terribles que implican que ya estás. Pero cuando hablas de 38 años chambeando, sí. ¿A qué te refieres exactamente? A que empecé el año 85 trabajando en televisión profesionalmente, escribiendo guiones y me pagaron una platita por hacerlo. Esa es, digamos, la fecha que uno considera. Porque antes, que empezaste, claro, porque antes escribía, pero escribía pues en San Marcos cuentos, saqué un libro. ¿Y cabe la posibilidad de hacer una especie de como mirar hacia atrás en retrospectiva y como ver en qué estamos hoy en la televisión? Uy, sí. He visto las montañas rusas y mi conclusión es que la televisión depende del momento en que estás en la economía. Ok. O sea, toda persona que hace ficción en televisión sabe que tendrá chamba de acuerdo a qué tan estable está o no la economía. Porque lamentablemente la ficción en la televisión es lo primero que se corta cuando dicen que no hay dinero. O sea, siempre hay dinero, ¿ya? Pero dicen que no hay dinero siempre porque es caro hacer ficción, la verdad. Entonces, cuando más o menos hay cierta estabilidad económica, sí hay ficción. Cuando la cosa está así medio terrible, cuando hay crisis, por ejemplo, en este caso de cambios de hábito del público, del streaming, de muchas cosas nuevas que han entrado ya a tallar en esto de hacer televisión, ya se pone más difícil todavía. Y en el Perú, lamentablemente, ya perdimos el tren de desarrollar una industria televisiva, ¿no? Y no de sientes, ficción. Y ya, estamos hablando de ficción, pero en televisión en general, ¿sientes que se consume hoy o no se consume hoy? Lo que pasa es que hay, a ver, es un tema complejo. ¿Alguien nos estará viendo, digo? No, Canal 7 lo ven siempre. Además lo ven siempre en muchas regiones. A mí me gusta mucho por eso el Canal 7, con el que he trabajado años, ¿no? La televisión ha cambiado de hábito, el televidente, y por ejemplo va a buscar más ya lo que es ficción, por ejemplo, eso lo va a ver en streaming. Otros programas ya no, pues no puede. Por ejemplo, noticiosos, concursos de ese tipo, siempre tendrá que buscar la televisión local. Y supongo que ese es el destino natural de la tele, ¿no? Y eso también es un factor que supongo que las cadenas de televisión de acá, las cadenas no, la gente que está en televisión de acá lo está tomando en cuenta o no lo está tomando en cuenta y asume que ya perderá la competencia, ¿no? Es complicado, ha cambiado bastante y también las fajas etarias de la televisión han cambiado. Posiblemente la gente que ve televisión ahora de señal abierta sea bastante mayor que cuando yo era chico, por ejemplo, que la veíamos todo porque habían 5 canales. Bueno. Pero ahora no, pues. Entonces ahora es difícil que tú encuentres qué cosa es público juvenil. Debe ver seguramente quizá un par de concursos o un par de realities graciosos, pero fuera de eso no ve televisión en la televisión. Ahora, lo ve en otras plataformas. Sí, el otro día hablaba con Huicho García de Mar de Copas y decía que una de las cosas que más le
fastidiaban de nuestra pequeña comunidad era la habilidad que teníamos de decir, no, esto no me gusta. Entonces como que lo sepultas y de repente generas también que otros no se interesen. Entonces como que qué importante no es decir tanto, esto no me gusta, y cierras las puertas a la posibilidad de que los demás lo atiendan quizás, ¿no? O sea, tenemos la habilidad de como de sepultar muy fácilmente el trabajo creativo de algo que no te gusta tanto, ¿no? A mí eso personalmente no me gusta en la medida que, por ejemplo, yo nunca lo hago con gente que trabaja en lo que trabajo yo. A uno dicen, pero a ti te gusta todo, ¿no? Pero a ti todo te parece bien. Y yo le digo, no es que me parezca bien todo, pero siempre creo que hay cosas interesantes y creo que lo peor que puede hacer una persona que trabaja en esto mismo es empezar a rajar del colega. No lo voy a hacer nunca, ni en películas, ni en telenovelas, ni en teatro. O sea, si hay críticos, bacán, esa es su chamba. Sí. Yo no puedo ser un crítico, Denise, yo soy una persona que está metida en eso y no podría ser juez y parte, en mi opinión. Hay gente que, bueno, que bacán sí lo es, pero yo no puedo. ¿Y para qué sirve entonces? Para promocionar, para hablar bonito, eso sí. No, ¿para qué sirve entonces el trabajo del crítico? Sí sirve, sí sirve. Una buena crítica ayuda, una buena crítica tiene que tomar en cuenta contextos, tiene que tomar en cuenta intenciones de quienes realizan el trabajo, intenciones del cineasta, intenciones de la producción, un montón de cosas para poder decir, bueno, esto no ha funcionado por esto, no ha funcionado por esto otro. Y esa es una cosa que tomará el creador o los creadores, lo tomarán como una alimentación o como algo que les pueda servir. Pero lo que no sirve de ninguna manera es decir, eso es una porquería porque lo hace fulano. Eso no sirve para nada, para nada. Te puede no gustar, normal. Muchas cosas no nos gustan a muchos, a mí tampoco me gusta un montón de cosas, pero eso no quiere decir que no le tengan que gustar a otras personas o que las debas juzgar con tu criterio nada más. Esa es mi forma de pensar, que no digo que esté bien para todo el mundo. Claro, es lo que yo creo. Veo lo que comunicas en el Twitter, que es otro... Qué miedo. Es otro... Es otro personaje. Es otro personaje. Sí, yo soy Jekyll. Ahí, Mr. Hyde, perdón. Ahí soy malo, soy así. Pero además, hablando de redes sociales, está Twitter y está Facebook, que eres muy activo, que hablas de teatro y hablas de sí, es amable el Twitter. Perdón, el Facebook es amable, son tus amigos, son gente que conoces, son gente que respetas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo inviertes al día en las redes sociales? Un poco mucho, porque como solo estoy en la compu, pero me distraigo porque tengo una vida un poco monacal, la verdad, y nada, y voy al teatro en la noche, o voy eventualmente al cine cuando hay ciclos pajas. Claro. ¿Te gusta burlarte de ti mismo? Uy, claro. Mira, la vida es bien trágica, la vida es bien dura, me consta. La vida es difícil y hay que, nada, pues tratar de encontrarle por lo menos algo que te puedas, como tú dices, reírte hasta de lo que te pasa, ¿no? O verlo de una manera no... Yo escribo melodramas, ¿eh? Me encantan los melodramas, me encanta, sí, la manipulación de los sentimientos en lo que escribo en televisión, sobre todo. Sí. Pero en la vida no me gusta tanto, lo evito. Sí, lo evito. Yo percibo, o sea, te leo muchas veces en Facebook y si bien hay algo duro, triste que quieras contar de tu vida personal, igual siempre va a haber un comentario que le da la vuelta para hacernos reír a quienes te leemos. Es maravilloso, es muy rico ver eso, sentir eso en ti. Me nace, no es que tampoco lo piense, sino que es como que trato de ver también la vida como de fuera, ¿no? Un poco también, de repente por un defecto de trabajo que uno siempre está mirando, observando todo como historias. Mi terapeuta me dice siempre eso, ¿no? Toda la vida, la gran bronca con él ha sido, tú todo lo vuelves un mundo literario. Creo que hago, no sé otra forma, desde los 4 años soy así, no sé qué hacer. Uno se usa de material también, pero siempre tratando de darle una vuelta para que, a ver, lo que siempre me ha importado a mí, te lo digo, es que tú puedes decir, ay, no me gustó esto, ay, qué sonso, ay, qué pastrulo es este tipo, ay, qué tontería lo que dice. Pero lo que felizmente creo que no sucede nunca es que dicen no entiendo. A mí me gusta que la gente que tiene la buena onda de ver lo que hago, teatro, tele, entienda. Si no entiende, a mí no me gusta. No me interesa ser hermético. Hay gente que sí, que le encanta, por ejemplo, que su trabajo consiste en ser como más así, no sé, ¿no? Que hay que interpretar, abstracto, ¿no? más complejo, le sale precioso a alguno. Claro. A mí me sale como Satanás. En mi opinión personal, no digo que sea la de todos, el acto artístico para mí es una comunicación entre el que hace algo y el que lo recibe. Y no me interesa no me interesa a mí cuando tú quieres pasarte más de listo que el espectador, no sé. Entonces, cuando quieres pasarte de listo, cuando quieres saber, ahora descúbreme mi truco, descúbreme mi trampa, a mí no me cae bien.
Hay gente que le parece fascinante, ¿eh? Y por eso me interesa lo popular también, claro, por ejemplo. Hoy, mediados de mayo 2023, la vida está difícil, el país está difícil, la pospandemia está complicada, la economía está complicada, todo está complicado. Sí. ¿Eso qué te da a ti, digamos, como persona que usa las experiencias de vida para su trabajo? ¿En qué momento estamos y qué te aporta a ti como escritor? Me da pena sentir que otra vez hay que volver a hablar de lo obvio, otra vez hay que volver a pelear contra lo que se pensaba. Lo que pasa, Denise, es que hay que tomar en cuenta, y eso yo no sabía en carne propia, que las cosas nunca darlas por hechas nunca hay que darlas por hecho, nunca queda que por hecho ya porque lograste esto, ya siempre va a estar así, ¿no? Yo siempre... Luego que ves así que se repiten los errores, que se repiten los problemas, que se repiten las situaciones sociales, políticas, y tú te acuerdas y dices, claro, en Irán, por ejemplo, fue así, ¿no? Un día las mujeres eran felices, trabajaban, escribían, eran cineastas, hacían su vida, vinieron los ayatollah y la volvieron a todas con burka. Es terrible, lo cual quiere decir que siempre los derechos y siempre las cosas que uno cree que ha avanzado no permanecen si uno no las cuida. Y siento que estamos en un momento en el cual hay que cuidar lo avanzado, en lo cual hay que luchar para que no te quiten cosas concretas en derechos humanos, en ciudadanía, en un montón de cosas que tú creías, o cuando yo tenía 20 años, creía que ya, o 30 años, ya creía que ya, bueno, bacán, no es así. Claro. Entonces me preocupa el retroceso, me preocupa el fundamentalismo, me preocupa el pensamiento binario de un lado o de otro, me preocupa el no poder buscar un entendimiento porque cada vez se radicaliza más, no solo en Perú. El discurso se vuelve muy fuerte en todas partes. Mira Trump, mira Bolsonaro, mira todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Entonces es bien difícil y uno dice como, ay Dios, qué pereza, otra vez, ¿no? Pelear contra estas cosas, ¿no? Y espero que la gente más joven pues ya haga su servicio también obligatorio, como lo hice yo. No sé, pero... Pero tú como escritor hoy, sintiendo todo lo que has descrito hace un momento, ¿te entusiasma escribir sobre lo que hoy nos ocurre o sientes que dentro de eso todavía lo vas a poder procesar de aquí unos años para mirarlo un poquito hacia atrás? Hay que empezar también ahora porque finalmente las sensaciones de una época son también lo que tú sientas ahora también es un testimonio de tu época, ¿no? Sí me interesa ir más a lo simbólico. Por ejemplo, estoy viendo un proyecto ahorita que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, pero no tampoco de manera así tan directa, sino jugando con cuentos, una cosa que hay que tratar, para mí. Entonces, sí me motiva. Y lo que sí siempre me seguirá motivando es los dramas humanos, que son los mismos en todas partes. ¿Por qué crees que te gustan tanto los dramas humanos? No sé. Porque desde que soy muy chiquitito leía mucho. Tuve mucha suerte en la vida por puro azar. Nací en una familia por puro azar que leía mucho, que me iban al cine, que me iban al teatro chiquito, que entonces había mucho estímulo cultural, mucho, no sé, vengo de una familia así por pura buena suerte. Y entonces me hice un sancochado entre las telenovelas que veía, los libros que leía, entre Víctor Hugo, entre la telenovela, entre Delia Fiallo, Dickens, y el cine, y Bambi, y el evento del Poseidón, y todas esas cosas. Y entonces se me hizo, y más grande ya luego, ya entre la naranja mecánica y todo eso, se me hizo un sancochado y me parece divertidísimo poder conocer todos los lados de las personas. Y si se da una vuelta por la librería La Rebelde aquí en Barranco, se va a encontrar con esta magnífica exposición. Una colección particular se llama. Está conformada por 21 fotografías del Perú, tomadas por distintos fotógrafos peruanos y de otras nacionalidades, como Martín Chambi, los hermanos Vargas, Aaron Siskin y otros más. Esa muestra forma parte de la colección privada del fotógrafo Billy Herr y va a estar hasta el sábado 10 de junio. Pueden venir aquí a La Rebelde de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos del mediodía hasta las 7 de la noche. ¿Qué es lo que define una editorial independiente, además de su apuesta por la literatura más disruptiva e innovadora?
La respuesta la tendremos de boca de sus protagonistas, editoras, editores, escritoras y escritores que, a base de un trabajo duro, sostenido y apasionado, han hecho de esta locura un modo de vida. El concepto de editorial independiente se entiende mejor cuando hablamos de dos variables que componen el libro. Estas dos variables es el valor económico del libro por un lado y el otro es el valor cultural. Y ser una editorial independiente es no regirse por el valor económico del libro y por su potencial comercial, sino por el potencial cultural que puede tener y decidir sobre los mismos. Hay otro concepto clave que me permito añadir, que es el de bibliodiversidad, que es un poco difícil de entender, pero finalmente se traduce en que es la diversidad cultural aplicada al mundo del libro. Es no solamente publicar bestsellers o autores que van a romperla en algún sentido, sino que los editores puedan darse el gusto de explorar nuevas voces y nuevas formas de decir y de leer para poder compartirlas con el público lector. Son apuestas que se hacen. Las editoriales independientes nos financiamos con fondos propios y con la venta de los libros, que se va creando una pequeña bola de nieve, y las ventas de los primeros títulos pues van alimentando las salidas de nuevos tirajes, reimpresiones y nuevas voces que se publican. En relación a las editoriales independientes y a la poesía, pues animo a los lectores a atreverse a descubrir cosas maravillosas que nosotros proponemos, tanto de voces locales, hablo de Lima, como de voces regionales, que tienen mucho que decir, nuevas formas de crear y de sumergirnos en mundos que nuestra creatividad y nuestra mente se va a enriquecer y nos lo va a agradecer. Bueno, en realidad el proyecto de la editorial se inició un poco antes de que fuera una editorial, porque primero fue una revista de política y cultura que editaba yo y otros amigos cuando yo vivía en Estados Unidos. Luego, cuando regresé al Perú, poco a poco ese proyecto comenzó a cambiar y decidimos empezar a editar libros, sobre todo de poesía, y así nació más o menos en el año 2010 el proyecto de la editorial. Tengo mi propio catálogo. Es gente que le interesa la política, por ejemplo, ¿no? Le interesa temas de memoria, en fin, están gente diferente. También una buena cantidad del catálogo, que tampoco es muy amplio, está dedicado a la escritura de mujeres. Una es los poetas y los escritores, escritoras que me interesan, ¿no? Y también son los temas que me interesan, ¿no? Por ejemplo, recientemente hemos sacado 2 libros, uno de poesía dedicado a la poesía reunida de Doris Bailey, que Doris es una amiga entrañable para mí, pero a la vez también era rescatar estos otros textos que ella pues no había editado durante mucho tiempo, ¿no? Ella editó solo en vida 2 libros y luego tiene todo este tiempo donde ella aparentemente dejó de escribir, pero no. En general lo que hacemos es, como autores que son mucho más consagrados, nosotros ponemos, digamos, todo la parte monetaria, pero cuando hay posibilidades de que otros autores, porque tenemos, por ejemplo, algunos autores no viven en el Perú, viven fuera, ellos pueden acceder a grants o a fondos fuera. Entonces, por allí hay una ayuda, por ejemplo, en la imprenta nosotros ponemos todo el trabajo editorial, incluso el trabajo de medios, que para nosotros es muy importante, el trabajo que se hace de difusión. Y entonces ya en la venta, digamos, como que recuperamos un poco si se vende, porque la poesía es un poco difícil también, hay que decirlo. Muchas veces algunas librerías te dicen, no, esto dame poquitos ejemplares, ¿no? Entonces hay que hacer más eventos para poder difundir el libro, difundir la calidad de este poeta, de esta poeta. Ahora hay estímulos económicos, pero varias editoriales así pequeñas postulan y creo que les ha ido bastante bien con las ediciones que han hecho a partir del vínculo. Hay algunas librerías, como por ejemplo la librería de Placeres, que te digo que es esta librería solo para autoras y para disidencias, que si tú les pides para hacer un evento, siempre son bienvenidos. O acá también mismo en los centros culturales también. Una cosa es tener el texto en bruto de alguien y luego que comience a ser leído, ¿no? Por el corrector, por ejemplo, luego por el editor o la editora. También hay procesos donde a veces tienes un lector o lectora que te puede ayudar a mirar mejor el texto. Ahora hemos encontrado un formato en el cual tratamos de encajar, como hacer una serie para que no cambien de tamaño los textos. Allí piensas mucho en el papel,
por ejemplo, con la diseñadora, cómo va a ser la carátula, ¿no? Hay mucho pensar en eso, ¿no? Cómo la carátula puede representar lo que está en el texto, y en eso hay un trabajo bastante fuerte y también de largo aliento. Y la imagen o la forma en que editas tus libros, que eso también ayuda de alguna manera a que sea atractivo a la persona que le gusta la poesía, que le interesa. También es que el trabajo de una editorial no acaba cuando editas un libro. O sea, después de editar un libro, además de presentarlo, hay que distribuirlo. Mueve mucho a las editoriales independientes, o sea, que compren libros que puedan llenar bibliotecas en Lima y fuera de Lima, por ejemplo. Sí ayuda muchísimo a la sostenibilidad de la ecología del libro, ¿no? El Ministerio ya viene haciendo un trabajo importante a través de los estímulos económicos para la cultura. Una parte de esos estímulos están direccionados a la industria del libro y tienen ya algunos años, entonces primero que nada sería muy importante que esos apoyos se continúen dando. Otro punto que creo que es fundamental es que se vayan potenciando poco a poco las compras públicas de libros de editoriales peruanas. Es algo que en los últimos años ha venido sucediendo, pero todavía los volúmenes de compra son pequeños, ¿no? Y si uno compara la realidad peruana con otros países de la región, se va a dar cuenta que en otros países las compras estatales de libros de editoriales del país son mucho más abultadas, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto que todavía creo que se puede mejorar y que definitivamente está amarrado también con otra cuestión, que es la creación de bibliotecas públicas, ¿no? En Perú tenemos pocas bibliotecas públicas. Teóricamente, por ley, cada distrito debería tener una biblioteca y sin embargo me parece que de los más de 40 distritos que tenemos en Lima, la tercera parte tiene biblioteca. Peso Pluma nace alrededor del año 2014, pensada como un sueño de amigos de universidad, con la idea de publicar libros que sentíamos que nos gustaban mucho y que faltaban dentro de la oferta. Por ejemplo, la presencia de escritoras hispanoamericanas, ¿no? Y ahí se formó la configuración actual de Peso Pluma, que en realidad somos 3 amigos de colegio de la misma promoción, que de pronto decidimos pues dejar nuestros trabajos y meternos en esta loca aventura de hacer libros e intentar llevar los libros a todos los rincones del país. El proceso ha sido lento, hemos tenido muchísimos aprendizajes, errores, libros que de repente no se vendieron tan bien, pero al mismo tiempo creo que hemos ido construyendo una reputación local porque trabajamos de una manera seria, somos formales, ¿no? Pagamos regalías, no cobramos a los autores, en fin, tenemos un catálogo internacional muy interesante y ahorita ya Peso Pluma está en Perú, a nivel nacional, vendemos en México. Muy importante también mencionar a nuestro autor de bandera, que acá lo llevo puesto en el pecho, Luis Hernández, que es uno de los autores que más puertas nos ha abierto. La poesía es como un género raro, ¿no? Es difícil editar poesía, es difícil vender poesía, pero cumple una tarea fundamental que es la de mantener vivo el lenguaje. Cuando uno lee prosa, digamos que por lo general el lenguaje se utiliza de una manera mucho más estándar, ¿no? Y en la poesía siempre vas a encontrar sorpresas, ¿no? Siempre hay esta filtración, ya sea de subjetividades del autor o propuestas vanguardistas, ¿no? Es un género que se renueva permanentemente y esa renovación va penetrando poco a poco en la realidad también, ¿no? Esas cosas terminan en el lenguaje oral, terminan en la manera como hablamos, en la manera como pensamos y nos enseñan a tener nuevas maneras de leer y nuevas maneras de pensar también. Entonces nosotros publicamos regular poesía, no es algo que podamos hacer exclusivamente porque es muy difícil mantenerlo a nivel económico, pero también hay enormes casos de éxito como por ejemplo Luis Hernández o el último libro que hemos sacado de Trilce, comentado por Víctor Vich y Alexandra Givet. Ese es un libro que ha funcionado muy bien. De repente no es simplemente, no podemos caer en una simplificación de que la poesía no vende, sino que hay que también estar atento a qué es lo que los lectores están buscando y tal vez comenzar por ahí. A nivel literario, digamos que en Perú tampoco tenemos demasiadas actividades. Nuestro calendario de ferias no es enorme, pero hay algunas ocasiones que son muy importantes, ¿no? Primero, entre julio y agosto, la Feria del Libro de Lima, esa es la feria más importante del año. Estamos haciendo un rescate muy interesante de una autora perdida de hora cero,
Otra oportunidad interesante, sobre todo por los vínculos con otras tradiciones literarias, los invitados internacionales, las escritoras que invitan, ¿no? Es el High Festival de Arequipa. Y me parece interesante también que se descentralice un poco la oferta, que salgamos de Lima. Me parece muy importante son las ferias distritales, que son muy chiquitas, muchas veces la gente no se entera de ellas, pero hay distritos como San Borja, Magdalena, Lince, que vienen haciendo ferias del libro. La Biblioteca de la Municipalidad de Barranco organiza un ciclo de recitales de poesía y conversatorios que reúne a 6 importantes poetas nacionales: Giovanna Polarolo, Carmen Ollé, Abelardo Sánchez, Rocío Silva Santisteban, Marco Matos e Hildebrando Pérez. Esas actividades se realizarán un lunes de cada mes a las 7 de la noche y en cada fecha se presentará uno de los poetas invitados, quien nos contará sobre el origen de sus poemas elegidos. Además, en los últimos 15 minutos de la actividad se abrirá el micrófono al público para que tengan la oportunidad de leer sus poemas. Todo esto se llevará a cabo en la Biblioteca Municipal de Barranco y la próxima participación es la de la poeta Giovanna Polarolo el lunes 12 de junio. Pueden revisar la programación completa en el Facebook de Barranco Cultura. El vuelo que han tomado las editoriales independientes los últimos años ha venido acompañado de un apoyo importante de parte del Ministerio de Cultura a través de los estímulos económicos para la cultura, pero también a partir de la creación de la feria La Independiente. La Independiente es un espacio que desde el año 2017 reúne a editoriales independientes de todo el país y ayuda a visibilizar su trabajo en más de un espacio dedicado al libro y a la lectura. La Dirección del Libro y la Lectura desarrolla una serie de concursos enmarcados en los estímulos económicos para distintos agentes vinculados al libro y la lectura, como por ejemplo la implementación de espacios de lectura, de bibliotecas comunales y también otros tantos concursos vinculados a la producción editorial en el país. La Independiente nace en el 2017. Es una gestión desde el Ministerio de Cultura, nace como una feria. Tuvimos versiones digitales, participamos en stands colectivos, en distintas ferias a nivel nacional. Eso se ha mantenido desde el 2018 y el año pasado, en el 2022, se descentralizó el programa. Fuimos también a la ciudad de Arequipa. Lo mismo ha sucedido recién con la convocatoria del stand colectivo en la FIL Lima. Posteriormente, en los siguientes meses, también se hará la convocatoria para la FIL Cusco y finalmente para la Feria del Libro Ricardo Palma, que es a finales de año. Desde la Dirección del Libro se tiene un registro de aproximadamente entre 150 y 200 editoriales independientes. Estas editoriales, que se vienen formalizando a lo largo de estos años, han mantenido un trabajo sostenible, enriqueciendo la bibliodiversidad en el país, de hecho, ¿no? Año a año nos sorprenden nuevos proyectos editoriales, nuevas entidades que publican desde la autogestión. Invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en las convocatorias que ya se encuentran en este momento de los estímulos económicos, vinculando a las actividades de producción editorial por un lado y por otro lado al fomento de la escritura y la lectura y la implementación de espacios de lectura no convencionales y bibliotecas comunales. No, la historia empezó en realidad hace 20 años o tal vez más. He estado siempre acompañando a Arturo Higa, quien es director del álbum del Universo Bacterial. Bueno, en un momento Fernando González Olaechea me trajo un manuscrito pensando en el álbum. Y como bien dice Arturo, cada sello editorial tiene su propia personalidad y fue así que se lo propuse a Fernando, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Y con un entusiasmo que me conmovió me dijo, pero por supuesto, ¿no? Entonces nos embarcamos juntos en esta aventura literaria. Yo siento que tiene que haber como una especie de empatía, de complicidad con el sello que se genere, ¿no? Hay un flechazo que se da cuando uno lee un manuscrito que siente que ese es el que quiere publicar, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que
me siento muy atraída por la poesía que tiene ternura y me encanta que esté conectada con lo que nos sucede. No me gusta la poesía de Torre de Marfil, ¿no? La poesía de gente que te das cuenta de que camina por la calle, se distrae viendo la florcita que se cayó en el piso, o una canción, o que se acuerda de algo que le dijo un amigo, ¿no? O sea, ese mundo íntimo interior, ¿no? Me gusta un montón. Porque yo siento que además ahorita en Perú hay una efervescencia poética increíble, hay editoriales de poesía maravillosas. Entonces, simplemente es como que buscar expandir lo que me gusta o mi manera de ver el mundo, así como cada sello busca reproducir eso, ¿no? Digamos, yo no siento que hiciera falta tal vez un sello más, pero ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no, digamos, añadir esta otra perspectiva, esta otra búsqueda? El otro filtro es que al final de un proceso editorial que puede ser muy riguroso, muy cerebral, a veces difícil, ¿no? Porque nos detenemos con el poeta en detalles, en cualquier cosa que no esté contribuyendo a que el poema llegue a su máxima expresión, terminamos con un proceso que es todo lo contrario, que es una lectura no esotérica del tarot. Esa lectura funciona como un cierre, como un despedirse de esta racionalidad, como un abrir una ventana hacia el mundo de asociaciones libres que yo relaciono con el surrealismo, a este lado más tal vez salvaje e intuitivo que puede tener la poesía. Y esa lectura de tarot deriva en que el poeta escoge una de las cartas que le aparecen y a raíz de esa carta, nuestro ilustrador, que es Bruno Caferata, realiza una interpretación que se convierte en la portada. Entonces, si es que el poeta está dispuesto a entrar en ese juego, que como repito no es esotérico, no va por una cuestión de adivinación, sino es un juego de relación de imágenes, siento que vamos a poder jugar juntos en este proceso editorial. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? El enamoramiento del manuscrito, ¿no? Esa búsqueda de la ternura del mundo interior vinculado con lo que ocurre en nuestro mundo presente y esas ganas de entrar en este juego de imágenes y de conectarse con algo que va más allá de la razón, ¿no? Una de las cosas que identifica este sello es que he buscado que todos los libros tengan un mismo formato. Por ejemplo, algo que la diferencia del álbum del Universo Bacterial es que en el álbum Arturo Higa busca una manifestación física distinta para cada libro, ¿no? En el caso de Templanza, yo busqué hacer como un homenaje a las colecciones editoriales en las que cada mes salía un libro diferente, ¿no? Pero que eran todas iguales, ¿no? Tenemos una página web que es templanza.org. Ahora que lo mencionas, ahí hay digamos, algo que distingue también al sello, y es que cada libro va acompañado de una entrevista exhaustiva que yo le realizo al autor, en la que exploramos todo el andamiaje que ha habido detrás del poemario, ¿no? Porque una cosa que me interesa es resaltar el hecho de que un poema no brota mágicamente, sino que hay detrás un trabajo muy, muy riguroso, ¿no? Como con cualquier otra actividad humana, y a veces incluso más, que financia solamente la impresión, ya que todo el resto del trabajo, tanto de diseño como el mío como editora, es ad honorem y con amor. Pero lo que sí buscamos es que eso le retorne inmediatamente, es decir, apenas los libros salen imprenta, se le da una cantidad de libros que es equivalente a su contribución, ¿no? El hecho de tener un libro entre las manos genera otro tipo de estado. Sentarte con un poemario físico en la mano es una experiencia que no se compara con nada. Y además, yo siento que la gente lo necesita y lo aprecia. Es decir, los libros de poesía, curiosamente, se venden. Que yo siento que a pesar de todas las cosas difíciles que pueden estarnos ocurriendo como país, a mí me conmueve ver el increíble talento artístico y poético que hay en Perú, y yo siento que eso es lo que nos va a sacar adelante. La poesía es un bien esencial, todos la necesitamos y nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Podemos leer poemas de autores que no existen hace siglos incluso, o décadas o años, y eso a veces nos puede salvar la vida, ¿no? Así como le salva la vida al poeta escribir su poema. Entonces yo siento que la poesía, que si bien para muchos puede ser algo como, puede parecer algo superfluo, es todo lo contrario. El arte nos salva y la poesía nos salva, y es por eso que hacemos lo que hacemos. En la universidad hubo una movida bastante interesante
con varios grupos poéticos de distintas universidades que nos reuníamos en festivales maratónicos. Se me ocurrió con unos amigos hacer una revista y algunos de los textos que habíamos trabajado para la revista me dieron la oportunidad de conocer a varios escritores, sobre todo poetas. El primer impulso fue empezar a publicar a varios de estos poetas que hacía mucho tiempo ya no se encontraban en los anaqueles de las librerías. Y la verdad es que fue una iniciativa bastante, digamos, entusiasta, que fue apoyada por poetas mayores en ese momento, ¿no? Tuve la suerte de empezar con Rodolfo Inostroza, publicar un primer libro para la editorial de un poeta mayor como Inostroza, que me entregó un libro de poesía después de 35 años de silencio. Entonces, desde el primer libro tuve mucha suerte y mucho apoyo, donde muchas voluntades se unieron para sacar adelante un proyecto que, como mencioné, ya va a cumplir 20 años el próximo año y que ha publicado más de 200 libros exclusivamente de poesía, ¿no? Entre autores peruanos, internacionales, premios Nobel, ¿no? Ha sido maravilloso, la verdad, este camino. Un editor, en primera instancia, es un lector. Esto que parece una cuestión de perogrullo no es un asunto menor. Y como lector, a veces, cuando no encuentras determinados libros en los anaqueles de la librería, no te queda más opción que traerlos tú al mundo. Se trataba de eso, ¿no? De poner a disposición de nuevas generaciones libros que habían sido fundamentales en las generaciones del 60, 70, 80, ¿no? Es la editorial de poesía más antigua, pero he cambiado un poco el concepto de los libros que publico y los he llevado más hacia una editorial que se podría decir de tipo boutique, ¿no? Libros que se presentan en formatos de lujo, en tirajes limitados y que terminan siendo una especie de juguete en el mejor de los términos para personas que pueden acceder a la poesía y tener una experiencia más allá de lo verbal, ¿no? También tener una relación con la materialidad, ¿no? Con el diseño y con el empaque finalmente. Me ha gustado mucho hacer la transición de lo físico a la virtualidad. Tenemos una página en Facebook. Recién este año abrimos una página en Instagram. Los libreros con los que trabajamos son gente que vemos directamente, con El Virrey, con Sur, Inestable, Comunitas, con Vallejo, con librerías también que tienen un formato, digamos, independiente y también de boutique, ¿no? Es autofinanciado. En algún momento tuvimos el apoyo de algunos socios, como el Centro Cultural de España, que ayudaron a financiar varias publicaciones. Es muy complicado vender poesía y ahora la oportunidad que nos da el Ministerio de Cultura a través de los estímulos para las publicaciones es una ventana que se ha abierto y que permite que varios proyectos que siempre fueron autofinanciados puedan continuar, ¿no? El año pasado gané un estipendio para publicar los poemas inéditos de César Calvo y en unos días está saliendo de imprenta, ¿no? Y este año pienso volver a postular a los premios porque, como te digo, es una ventana bastante interesante para darle movida a proyectos que, sin ser necesariamente comercialmente rentables, tienen que existir porque son parte de la bibliodiversidad, ¿no? Son libros que probablemente no puedan cambiar la sociedad, ningún tipo de literatura lo hace, pero en algún momento un libro a mí me cambió la vida. Lustra, así como otros sellos de poesía, han virado hacia la publicación de libros que se inscriben dentro de la categoría de libro objeto o libro boutique. Es parte, como decía al inicio, de la posibilidad de no solamente entregar libros fantásticos, ¿no? Con contenido maravilloso, notables, ¿no? Sino también estén presentados esencialmente regalos, ¿no? que son libros que pueden compartirse, que pueden disfrutarse, que pueden ser, como decía antes, una especie de juguete de una persona adulta que puede darse el gusto de tener un libro de esas características. Entonces, si antes publicábamos, por ejemplo, 500 o 1000 ejemplares y nos quedábamos con 700 debajo de la cama o en el almacén de los padres, ahora hemos reducido los tirajes y hemos puesto mayor énfasis en la hechadura misma de los libros, ¿no? En las características materiales que tiene, ¿no? Es una movida que por lo menos en Perú está funcionando, ¿no?
El elenco de teatro El Quipu Enredado va a presentar la obra Lo mismo, lo distinto, una exploración dramatúrgica que tiene como punto de partida a 13 obras de literatura peruana contemporánea. En este mosaico discursivo destaca la pregunta por la identidad personal, que será activada por la presencia del público y para la cual los actores tratarán de darle respuesta apelando a artefactos teatrales como la máscara y el títere. Las funciones son los domingos 4, 11 y 18 de junio en la Casa de la Literatura Peruana a las 7 de la noche en Girón Ancash 207 en el Centro Histórico de Lima. Una de las palabras que más leo en tus redes sociales es la palabra comarca. Ah, sí, comarca, pues. La comarca virreinal limeña. Es que lo pero también la teatral y también a todo. Es gracioso, es gracioso. Sí. La comarca es un término antiguo, gracioso. Pero somos comarca en muchas cosas. Para muchas cosas todavía somos comarca. Siento que hablo de Lima, hay, bueno, otras ciudades también. la comarca arequipeña también la conozco, la comarca, en fin. Pero quiero decir, en Lima todavía hay pensamiento comarquil, ¿no? No sé, pues no es el grupo quien dice lo que dice, o el otro que existe, el otro no existe. Esas cosas terribles, ¿no? ¿Qué hizo quién, qué dijo qué? ¿Qué es lo que más detestas de esta ciudad y qué es lo que más aprecias de esta ciudad? Ya, de la ciudad detesto sinceramente la poca calidad de vida por el tráfico, por las enormes distancias, por una incapacidad de poder planificar una ciudad que sea amable para el ciudadano. Lima es hostil, la verdad, cierra parques, tiene gente que te pone cara de terrible, algunos sitios no tienen ni veredas para que caminen, no respeta espacios públicos y el transporte se ha vuelto un problema que, en mi opinión personal, es la neura de la ciudad. Tú no puedes ser una persona razonable si tienes que ir 2 horas y media a tu trabajo. Sí. Es imposible que un ser humano pueda mantener una salud mental si tiene que tomar 2 combis y un mototaxi para llegar a su casa. Sí. ¿Qué me gusta? Bueno, me gusta porque acá está la gente que quiero, la mayoría de la gente que quiero, está, bueno, todo lo que he trabajado. Es el único lugar donde puedo tal vez desarrollar mi trabajo, pero te soy bien sincero, no es como que, ay, qué linda es Lima. No, me gustaría que fuese mucho mejor de lo que podría ser, pero yo me temo que ya está bien difícil. Si tuvieras que definir la palabra cultura, ¿cómo la definirías? Todo lo que es creativo de cualquier espacio donde venga, todo lo que es manifestaciones de la gente en su vida, llámese la música que hace, llámese las danzas que hace, llámese lo que escribe, las leyendas que tiene, lo que cocina, lo que piensa, lo que imagina del mundo, lo que filosofa de la vida, y todo es fascinante de donde venga. Y habiendo sido escritor hermoso. 38 años, ¿sientes que tu idea sobre la cultura en este país y también en la capital, que es donde vives y desde donde escribes, pero quizás, claro, ahí hay dos grandes conceptos, ¿no? La cultura capitalina y la cultura nacional, pero ha mutado mucho la idea de lo que es cultura en estos años en que te has dedicado a observar mucho lo social, lo cultural. A ver, yo tuve la suerte, como te digo, de también, aparte de la familia que tuve, estar en San Marcos. San Marcos te da una gran ventaja en la vida, que es que miras todo el Perú y entiendes cómo piensa más o menos todo el que está contigo conviviendo en el estudio, en la chamba. Entonces, más bien me ha reforzado un montón de ideas. Evidentemente la sociedad ha cambiado muchísimo desde que está en San Marcos, tampoco es que nada es estático, ha cambiado. Pero hay ciertas cosas que puedes comprender en la medida que hay cosas que han permanecido lamentablemente. Las brechas sociales, las brechas raciales, las brechas de cómo entender la sociedad, cómo entender lo que es la libertad, el bienestar. Hay anhelos diferentes ahora tal vez que cuando era jovencito, sin la menor duda. Pero en el fondo yo siento que todavía hay muchas cosas. Si lees a Kotler, si lees a Matos Mar, si lees a los grandes sociólogos clásicos, a Flores Galindo,
te das cuenta que las cosas permanecen. Ellos han escrito del Perú de hace muchas décadas. Hay muchas cosas que lamentablemente no cambian, que tienen que ver con que en el Perú nunca pudo haber una... A ver, los mexicanos tenemos su Revolución Mexicana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que siempre pongo eso como ejemplo. México era un país similar al Perú, mucho más grande, muchísimo más grande, pero en todo caso similar en cuanto a proceso histórico, ¿no? Españoles que llegan, crean una cultura mestiza, Pero la Revolución Mexicana crea un imaginario de nación mexicana muy fuerte, que es lo que ha sido el gran mastodonte de la cultura mexicana, que está desde el cine, la música y todo lo que conocemos. El Perú no ha tenido eso. Nunca llegó a tener un proceso, por ejemplo, que dijera, somos un país con estas características como México, que dice, ya, pues somos mexicanos finalmente todos, y somos mexicanos, ¿no? Y se acabó. Ya, en Perú sigue habiendo Perús varios. Y eso es una pena, pero es porque es un proceso que no acabó de cuajar. En ningún momento en la historia se intentó, se dirá que en la época de Velasco se intentó, pero se intentó nomás. Los 70 intentaron eso, pero tampoco cuajó. Y más adelante ya no interesó. Entonces, ¿y qué te genera a ti eso? ¿Qué me genera? Que me voy a morir con eso. Creo que me voy a morir sí, que con el Perú así, ya como mi abuelo, ¿no? Que también decía lo mismo, ¿no? Y se murió así. Yo creo que el Perú es lo que es y desde donde estamos hay que chambear para que sea mejor, pero sobre todo hablando de estas cosas, hablando de cómo es diferente, la gente percibe diferente, siente diferente, espera diferente. No todos son la cultura hegemónica que quisiera un grupo que sea. Hay muchas maneras de ver la vida, de ver el país también, de entender el país. Sí. Ahora lo estamos viendo. Hay gente que le fascina cómo está el país y gente que no. Entonces, bueno, no puede decir que es válido todo. No es válido todo y la polaridad creo que nunca va a desaparecer. Por eso. Entonces, temo que no se logró y no veo que haya el menor ánimo de lograrlo. Y nada, chambear desde la tribuna que no tiene, ¿no? La tribuna, que las tuyas son varias y está el teatro donde estamos ahora, porque sí, además vas a estrenar, estás ahorita con 2 obras. Vamos a hacer acá en la A, que es tan bonito, donde estamos grabando, sí. Vamos a hacer un reestreno del año 14, que se llama Cómo crecen los árboles, muy linda obra. Y más adelante, en junio, vamos a hacer una obrita que hice acá muy bonita, que se llama Cuídate de mí. Cuídate de mí. Que son 4 cuentos sobre el miedo en la historia del Perú. Que el miedo es una energía acá, el miedo. La gente le mete en miedo a algo y enloquece. El miedo puede crear monstruos y hacernos perder la razón, el entender al otro. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo a eso justamente, le tengo miedo a la gente que por el miedo hace cosas terribles. Le tengo miedo a la gente que por angustia puede volverse violenta, puede volverse bruta, puede atropellarte, atropellar tus derechos, tu vida. A la gente que se crea pánicos que no son reales. Los torturadores, y es una cosa interesante, la psicología del torturador, que uno trata de entenderla, yo decía, ¿por qué un torturador puede reventar el cuerpo de una chica? ¿Qué cree que esta chica le va a hacer? Y es el miedo porque cree que esta persona le va a poner una bomba y va a matar a su familia. Ya, ese miedo que le tienes tú a fantasmas que otros te quieren incrustar en la cabeza o que sientes porque te has convencido de ellos, eso es lo que le tengo más miedo. Okay. A ese desenfreno ante lo violento, ante lo irrazonable. Eso me asusta y me preocupa. Si algo podemos destacar de este programa es que tenemos entre nosotros a un ejército de valientes que se enfrentan a los molinos de viento desde las letras. El futuro de la poesía peruana se sigue escribiendo. La dramaturgia nacional goza de buena salud y desde aquí, desde Presencia Cultural, lo celebramos y por supuesto lo seguiremos difundiendo. Y para despedir el programa de hoy podemos recordar a la gran María Emilia Cornejo, cuya poesía reunida acaba de ser editada por el Fondo de Cultura Económica. He vuelto al camino de la soledad, al camino de la transparencia y la limpieza. He vuelto a los lugares inéditos, donde miedos milenarios pugnan por salir. He vuelto, yo lo sé, a la angustia de una noche que se acaba, al poema terminado, al silencio, a mi vida. María Emilia Cornejo, todo lo guardo en mis ojos. Hasta la próxima.